de medición eléctricas por separado. Por ejemplo, si nosotros solo tuviéramos una herramienta que midiera la resistencia de un material o los ohmios, entonces tendríamos un ómetro. Si solo tuviéramos una herramienta que midiera un voltímetro, voltios, perdón, tendríamos un voltímetro. Y si solo tuviéramos una herramienta que midiera amperios, tendríamos un amperímetro. Entonces, esos tres elementos se pueden encontrar o se podrían encontrar por separado, pero al final pues terminaron reuniéndolos todos en uno solo y lo llamaron multímetro, para que se pudieran medir pues esas tres unidades básicas eh, que nosotros necesitamos pues dentro de los circuitos y de lo que está compuesto toda la parte eléctrica y electrónica. Entonces, una herramienta pues muy básica que es muy recomendable tener para hacer mediciones básicas, pues sería entonces el multímetro, que es este que está aquí de color rojo con una perilla en el centro y una pantalla en la parte superior. Hay otra herramienta que es la que está del lado derecho. También cumple las funciones de multímetro, pero adicionalmente la parte superior tiene un gancho. Este gancho se puede abrir y este gancho pues sirve para medir corriente y lo utilizan pues mucho los electricistas, las personas que se dedican más a la parte eléctrica. Ese gancho tiene un sistema de multímetro en la parte inferior, tiene una pantalla, tiene una perilla también, pero pues es más especializado para medir corriente. Entonces los electricistas utilizan mucho este gancho amperimétrico, ¿sí? O esta pinza amperimétrica, porque es pues una función más especializada para ellos y es más fácil para su uso, ya que pues ahorita nos vamos a dar cuenta que es un poquito diferente la medición de la corriente en los circuitos. Entonces estos dos elementos pues facilitan un poco el trabajo. No significa que no se pueda medir las dos con los dos elementos, ¿no? Solo que la pinza amperimétrica pues le facilita más el trabajo y tiene otra serie de condiciones para la parte eléctrica y su uso pues se da más en ese sector. Bien, entonces vamos a ir por el multímetro, que es digamos que la parte general. En el multímetro, nosotros por lo general encontramos las mediciones o los símbolos de las mediciones que vamos a realizar. Por ejemplo, aquí en la parte superior izquierda, si ustedes ven el símbolo que se está teniendo aquí, eh, representa el símbolo de resistencia, que ustedes ya lo conocen, y significa que este cuadrante, digámoslo así, o esta parte superior izquierda del multímetro, que contiene este símbolo, pues va a hacer mediciones de la parte de resistencia. O sea que toda esta partecita aquí, cuando ubiquemos esta perilla apuntando hacia este sector, eh, va a tener algunas unidades de medida que son todas relacionadas con resistencia. Entonces, esta sería pues la parte especializada en resistencia. Si yo moviera la perilla hacia la izquierda en la parte inferior, ustedes se encuentran aquí con la A, ¿sí? Que ustedes ya saben que esta es la parte de corriente, ¿sí? Pero adicionalmente, si ustedes ven aquí en la parte inferior también, pero derecha, está la A. Aquí es donde empieza a haber una variación. Y es que la parte superior, aunque no sé si de pronto se vea bien, pero la parte superior tiene una línea recta y tiene unas intermedias como punteadas o líneas entrecortadas. Y la del lado derecho tiene un símbolo que ustedes ya reconocen que es como una onda sinusoidal. Entonces eso significa que la corriente o las mediciones de corriente en corriente continua se hacen acá, ¿sí? Esto sería en corriente continua, o este símbolo me indicaría que es en corriente continua, y este símbolo me indicaría que esto se hace en corriente alterna o se utilizan cuando se va a medir corriente alterna. Entonces esta sería la parte que yo utilizaría en algún momento si sé que en el circuito pues hay corriente alterna.
Por eso es que ese símbolo pues de la corriente de amperios está acompañado de otro símbolo adicional. Esas dos pues serían especializadas para esa parte. El voltaje también le sucede lo mismo. Aquí está el voltaje y el símbolo de corriente alterna, y aquí está el voltaje y el símbolo de corriente continua. ¿Listos? Recuerden que en algún momento esos comportamientos son distintos, ¿no? Por eso es que en algún momento estos aparatos también los diseñan pues para tratar la corriente continua por un lado, ¿sí? Y el comportamiento de la corriente continua. Y por otro lado pues los configuran para que traten por separado la corriente alterna. Y pues por supuesto pues tenga en cuenta todas las variaciones y las modificaciones que pueda tener entre las dos. Estas serían las partes entonces del multímetro, donde están ubicados. De forma intermedia, ustedes ven que aquí hay una perilla en la mitad. Esa perilla que está en la mitad es la que tiene que apuntar a cada uno de los bloques que les acabo de mencionar. Entonces, antes de cualquier cosa, yo me tengo que cerciorar dentro de mis mediciones qué es lo que voy a medir exactamente. Entonces, no es que coloquemos, digamos, el multímetro y de una vez mida todo, ¿sí? Indiferentemente, ¿no? La idea es que con estos multímetros eh, se tiene que seleccionar primero lo que se va a medir. Entonces usted tiene que tener claro qué es lo que va a medir primero. Se puede cambiar, claro, por supuesto que se puede cambiar, pero pues también requiere que usted vuelva a empezar el procedimiento normal de medición. El primer paso entonces va a implicar esta perilla que está aquí en la mitad, porque esta es la que me va a indicar qué es lo que voy a medir de todo esto. Si voy a medir resistencia, si voy a medir corriente o si voy a medir voltaje. Y dependiendo de corriente continua o corriente alterna según sea el caso. Entonces esta perilla pues es bastante importante. Los resultados por supuesto pues van a aparecer aquí en la pantalla superior y en la parte superior pues va a aparecer el resultado, ¿sí? De acuerdo a lo que haya seleccionado dentro de la perilla. En la parte inferior se van a colocar unos elementos adicionales que ya ahorita se los muestro y estos son para poder medir dentro de un circuito y nos van a facilitar la medida. Entonces esta parte inferior también la vamos a utilizar para colocar unos elementos. Lo importante aquí pues de esta digamos imagen es que tenga en cuenta que lo primero que hay que hacer es saber qué es lo que va a medir e identificar el símbolo que usted necesita para medir. ¿Listo? Sea que corriente en continua y el amperaje que está pasando por ahí, sea en corriente alterna o sea voltaje, ¿sí? En corriente alterna, sea voltaje en corriente continua o sea resistencia. Cualquiera de esos dos, pues lo primero que uno tiene que hacer es identificar qué es lo que va a hacer. ¿Listo? Para poder mover esta perilla que está internamente. ¿Y qué es lo que colocamos por lo general? Por lo general colocamos estas pinzas que están aquí. ¿Sí? Vamos a ver y reduzco un poquito la foto. Bien. Y si ustedes se dan cuenta, este mango que está aquí es protegido, digámoslo así. Es de plástico, ¿no? Uno es de color rojo, el otro es de color negro. Y en uno de los extremos, esa parte tiene una parte metálica, bastante delgada para algunos, un poquito más gruesa para otros, dependiendo de la punta que usted tenga. Y esas dos puntas pues son las que van a ir al circuito, ¿sí? Para facilitarnos la medición. Entonces yo la agarraría aquí esta parte de este mango, ¿sí? Ese mango va conectado por un cable, bueno aquí no se ve el cable, y va a la parte inferior de este multímetro. Entonces colocaría estas de acá, que es lo normal. Usted puede comprar, por ejemplo, un multímetro, bueno, no se lo recomiendo, pero igual a veces es la cuestión de precios. Pero son multímetros que son eh, muy baratos y tienen estas dos puntas, ¿sí? A medida que va subiendo los precios de estos elementos, pues van a encontrar otras. Por ejemplo, estas dos que están aquí son para ingresar o para colocarlas directamente al multímetro y el extremo del otro lado, digámoslo así, del cable, me va a medir temperatura. Entonces,
digamos que este multímetro es capaz adicionalmente de medir temperatura. ¿Listo? Sea en grados Celsius o sea en grados Fahrenheit. Entonces cualquiera de las dos mediciones la puede hacer porque tiene este elemento que efectivamente es sensible a la temperatura. Y a veces pues estos multímetros pueden ser acompañados de otro tipo de puntas dependiendo de las mediciones que puedan hacer. Entonces la idea es tener estas dos puntas aquí, por lo menos, para poder medir circuitos. ¿Listo? La perilla, miren que aquí en este multímetro, que es otro diferente al que habíamos visto, también hay una perilla central, ¿sí? Que estos son bastante comunes. Entonces lo que hago es girar identificando lo que yo voy a medir. Bien. ¿Cuál sería la diferencia entre estos dos? Voy a devolverme al otro que está aquí. Estas perillas o esta perilla tiene varias posiciones. Entonces, usted va a ver que de pronto va a tener una serie de números. Entonces, por acá vamos a tener un número 200, por acá tiene un 20, por acá tiene un 2, aquí tiene un 200 con una M de mili, ¿sí? Aquí sí yo no alcanzo a ver qué dice, pero debe ser una medición mayor. Entonces, usted adicionalmente de saber qué es lo que va a medir, ¿sí? Que en este caso sería voltaje en corriente continua. Adicionalmente debería saber más o menos cuánto es lo que va a medir, ¿sí? Sin embargo, pues uno a veces si no conoce qué es lo que va a medir, pues empieza el número más alto, ¿listo? En este caso, está en la parte de 200, ¿sí? Eso significa que voy a hacer unas mediciones aproximadas al 200 voltios o que están cerca de ese rango de 200 voltios. ¿Listo? Entonces, esta perilla me permitiría cambiar entre distintos rangos. Por ejemplo, el rango anterior es solo 20 voltios. O sea que si yo sé que tengo circuitos pequeños que no tienen mucho voltaje, pues la ubicaría la perilla en donde dice 20 voltios y no en la que dice 200. No significa que no se pueda hacer, pero pues yo la trataría de acercar más a la medida que está más cercana a lo que voy a medir. Si es un circuito ya muy pequeño, pues aquí hay una que dice 2 voltios y colocaríamos la perilla eh, en esta posición. Por ejemplo, para medir una batería de 1.5 voltios. Voy a verificar si es efectivamente esa batería me está suministrando esos 1.5 o de pronto menos. ¿m? Y entonces se ubicaría aquí en 2 voltios y pues me daría qué me da en la pantalla como medición. Entonces aquí hay una serie de unidades de medida que uno lo puede acercar a lo que quiere medir. Por ejemplo, aquí hay más en resistencia. ¿m? Tiene una cantidad un poquito mayor para que lo tengan en cuenta. Entonces, estas tres mediciones, pues lo que uno hace es ubicar la perilla en la que esté más cerca. Voy a medir un circuito que por ahí llega hasta 12 voltios, entonces utilizaría esta de 20. Voy a medir corriente alterna, voltaje de corriente alterna, entonces me voy a acercar, esta sería la verde ya. Y esa verde, pues ya me voy a acercar, por ejemplo, a 200 voltios, ¿sí? De corriente alterna. Bien, que eso es lo que manejamos en pues un rango cercano, no es con lo que manejemos, sino es un rango cercano. Eso también entonces toca tenerlo en cuenta en estos multímetros. La diferencia de este es que solo tiene los símbolos. Si ustedes se dan cuenta, digamos empezando por el lado izquierdo, aquí solo hay voltios, ¿sí? Acompañados por una M, eh, y pues no hay un rango definido de números. Simplemente hay un símbolo. Por ejemplo, aquí está microamperios acompañado de corriente. Pero un momentico, miramos a ver si esta imagen se puede ampliar un poquito. A ver si la vemos un poquito mejor. Ah, sí, aquí la vemos mejor. Y voy a borrar esto. Listo. Entonces, aquí lo que estamos viendo, entonces, por ejemplo, era miliamperios, ¿sí? El símbolo aquí
en este multímetro tiene los dos pegados, tiene corriente continua por un lado y tiene corriente alterna por el otro. Entonces aquí, si la medición es pequeña en amperios, si la medición es en amperios, aquí son miliamperios, aquí son microamperios, ¿sí? Él no diferencia o él no le pone, digamos, diferencia a si es corriente continua o corriente alterna. Este sí está diseñado para que indiferentemente pues usted pueda eh, medir cualquiera de los dos, ¿sí? Simplemente es ubicar la perilla, por ejemplo, ubicarla aquí donde está los amperios y pues ya se pueden medir amperios, no importa si es de corriente continua o corriente directa. Donde me va a decir que es corriente continua o directa, pues va a ser aquí arriba en la pantalla. Miren que aquí hay un símbolo de corriente alterna y por acá hay uno de corriente directa. Entonces, cuando esté haciendo la medición, pues uno de los dos se va a alumbrar o va a volverse un poquito más oscuro para que lo podamos detallar mejor. Entonces, este multímetro, pues sí es un poquito, digámoslo así, más caro y va prácticamente él a tomar las decisiones que yo tomaba anteriormente, pues con el multímetro que teníamos antes. Entonces, estos multímetros son un poquito más automáticos, digámoslo así, porque a la hora de tomar esas pequeñas decisiones de corriente alterna, de corriente continua, pues él ya la hace automáticamente. Fuera de que, como les contaba, este mide Fahrenheit, eh, mide grados centígrados, que esto es temperatura, ¿sí? Y esta partecita que está aquí, que es la de resistencia o continuidad, que también utilizamos estos valores de continuidad o resistencia porque se miden de la misma forma. Por aquí hay uno que me muestra frecuencia, ¿sí? ¿Listos? Por aquí hay uno que me está hablando de corriente con frecuencia, con voltaje, perdón, y aquí hay uno de voltaje también. Entonces, esos símbolos pues ya son más pequeñitos. Mire que no hay escala numérica y él toma pues los rangos automáticamente. Entonces, este nos haría un poquito más fácil el trabajo a la hora de configurarlo inicialmente. ¿Listos? Entonces, para que tengan en cuenta que hay multímetros, pues, digámoslo así, de distintas formas. Y que nos facilita mucho el trabajo dependiendo de qué tipo de multímetro es. Esta marca que está aquí es una marca pues muy buena que existe en el mundo. Eh, y esta marca se dedica a crear muchos elementos que nos sirven para hacer distintas mediciones. Entonces, por ejemplo, podemos tener eh, multímetros digitales, ¿sí? Que es lo que de pronto nos atañe en este momento, pero no significa que no se puedan tener otros elementos, ¿no? Por aquí, por ejemplo, aparecen las pinzas amperimétricas. Si ustedes las ven, esto ya es una pinza amperimétrica, distintos tipos de pinzas amperimétricas, ¿sí? Y pues por eso es que a veces la gente pues toma referencia a estas empresas porque son bastante especializadas en tener productos muy variados para hacer distintas mediciones. ¿Listo? Entonces, estas empresas como Fluke, cuando entramos a esta empresa, pues buscamos cuáles son los productos que ellos venden. Buscamos, por ejemplo, en la parte de comprobación eléctrica, que es la que está en el centro, y busco, por ejemplo, los multímetros digitales. Si se dan cuenta, pues hay muchas cosas, ¿no? Hay bastantes cosas aquí. Mire, por ejemplo, hay mediciones de distancia con láser, niveladores. Bueno, esto tiene muchas herramientas de muchas áreas. Por ahora este que está aquí, pues el de multímetros digitales es el que nos interesa. Y casi siempre pues nos muestra los modelos que ellos están vendiendo. Cuando una empresa de estas pues tiene sus modelos, muchas veces nos regala información sobre estos elementos, ¿sí? Bueno, de pronto el multímetro que usted tiene o que ve por allá en la calle que lo venden a 10.000, pues no tiene una página web y de pronto no tiene muchas referencias, ¿sí? Por eso es que a veces lo venden tan barato y dura poco. Pero pues estas empresas que ya son un poquito más especializadas y por supuesto cobran más por estos elementos, pues nos botan más información, que es a veces lo importante. Aquí donde dice más información, aquí hay una parte donde dice manuales en el centro, ¿m? O
Por ejemplo, miren que aquí hay unos títulos: descripción general del producto, especificaciones, modelos, recursos. Todo esto son opciones que uno tiene dentro de las páginas web de los equipos. Aquí hay una descripción. eh, Nos está diciendo ya que es un multímetro que efectivamente me muestra una pantalla digital. Anteriormente había unos análogos que era solo como una flechita, y esa flechita pues se movía de lado a lado. Entonces uno veía como si fuera una manecilla de un reloj que se movía, pero solo pues de derecha a izquierda. Esos multímetros pues eran análogos, y ahora estos digitales tienen una pantalla que nos muestra números como digamos una calculadora o algo así. Entonces este es un multímetro digital. Por aquí están las especificaciones de la marca Fluke. El modelo es un 115. Por acá hay más modelos. Si hay variaciones o partes, nos cuentan un poquito más de lo que puede tener adicionalmente, ¿sí? O de lo que se relaciona. Y en las especificaciones, pues me muestra una serie de datos. Por ejemplo, en la primera especificación que nos muestra aquí es que lo máximo que él puede medir, ¿sí? En voltaje son 600 voltios. Entonces es un multímetro que efectivamente aguanta para medir bastantes voltios. Y encontrar 600 voltios pues no es tan fácil, ¿no? Sin embargo, pues estos aparatos pues cuando los diseñan también tienen sus límites. Y este nos está diciendo que lo normal que usted puede medir, o lo máximo que usted puede medir, son 600 vatios. 600 voltios, perdón. ¿Listos? Para que lo tenga en cuenta. Hay protecciones. Si de pronto usted no se dio cuenta que el máximo de 600 voltios en el circuito era superior, entonces aquí hay una protección hasta 6000 voltios, ¿sí? Pero no es pues necesariamente para hacer mediciones. Simplemente si de pronto usted se encuentra con una línea que tenga mucho voltaje, miles de voltios, y la vaya a medir, pues en algún momento este tiene protección para que no se vaya, digámoslo así, a dañar tan fácilmente. ¿No? Y es una protección pues muy alta comparado con el máximo voltaje que pueda medir. Bueno, nos habla de la pantalla, de los gráficos que puede generar de pronto. Aquí, si está midiendo, por ejemplo, eh, frecuencias, pues él de pronto puede hacer una gráfica, o puede tomar varias mediciones y mostrarlas después como en comparación. Esas son cosas que le van adicionando, y pues eso también les sube el costo del equipo. Que utiliza una batería de 9 voltios, ¿m? Una batería de 9 voltios, que tiene una temperatura de funcionamiento eh, pues ideal, entre menos 10 grados centígrados, ¿sí? Bajo el cero, que es el punto de congelación, y hasta 50 grados centígrados, más o menos lo que está diseñado el equipo para trabajar. La temperatura de almacenamiento, pues que se almacene entre menos 40 grados y 60 grados, ¿sí? Esas son pues características o especificaciones técnicas del producto. ¿Cuánto sería lo normal de que se demore en desgastarse esa batería de 9 voltios? Pues la idea es que dure por lo menos unos 400 horas en promedio. Y dice un valor típico, pero pues es un valor aproximado. Uno no sabe cuántas veces lo va a dejar encendido, cuántas veces va a hacer mediciones, si hace poquitas mediciones. Bueno, si utiliza la pantalla que tiene retroiluminación, ¿sí? Entonces lo podemos ver en la oscuridad con esa pantallita. Entonces, pues es un valor aproximado. Lo que ellos plantean que puede durar una batería con uso normal, 400 horas. Bien. Listo, estas son mediciones sobre cada una de las especificaciones que tiene, más rangos, y que nos dicen pues cuáles son las medidas más precisas que ellos pueden manejar. En toda esta partecita pues trata cada uno de los espacios que puede mover. Puede hacer una prueba que es adicional, que es una prueba de diodos. Aquí nos aparece pues una prueba de diodos. Aquí es una prueba con esta, que es capacitancia, que es lo que se le mide a los condensadores. Por eso aquí aparece los farads, la F que es de farads.
Bueno, otra serie de medidas que aparece acá. Ah, bueno, por aquí aparece hercios, ¿m? Etcétera, etcétera. Entonces, estas son como las características de cada uno de del multímetro, en este caso de modelo 115. Por acá en recursos hay manuales. La idea es que cuando uno tenga un aparato, pues, y lo quiera aprender a manejar bien, la idea es mirar esos manuales, ¿no? O mirar de pronto alguna otra documentación que le estén mostrando a uno. En este caso el manual ya lo había seleccionado, es este el manual. Y este manual pues está diseñado para varios multímetros, no solo el 115 que estaba en la página anterior, sino que hay otras mediciones, ¿listo? O otros multímetros que tienen un manual de uso pues digámoslo así similar, ¿listos? Todo lo que tiene el multímetro, ¿sí? O el manual, perdón. Por lo general, familiarizarse con el producto es empezar a mirar, pues, todo lo que tiene el multímetro antes de hacer mediciones y después, pues, le dicen a uno cómo hacer mediciones. Aquí me estoy pasando automáticamente a a la medición. Se me fue el clic. Me voy a devolver. Listo. ¿Listo? De pronto, cómo se le hace mantenimiento también es parte de lo que le muestran a uno como cliente, que hay que cambiarle las baterías, que de pronto si se daña hay que cambiarle un fusible, ¿sí? Que esto toca mantenerlo limpio. Y eso son pues cosas que le cuentan a uno los manuales. Em, recomendaciones, Ingeniero, esto es contexto. ingeniero, una observación ahí con respecto a lo del fusible, ¿se puede? Cuénteme. Cuando se le quema el fusible al multímetro, es porque cuando los amperajes ponen el común no lo ponen en donde debe ser. Entonces eso le crea un corto al multímetro y lo quema. Entonces se quema el fusible y por eso es que el fusible está dañado. Es justamente por eso. Porque Sí, como señor. no se tiene la debida precaución cuando se va a medir los amperajes. No se hace el procedimiento como se debe ser. Ujú. Por eso se quema. Ujú. Sí. Hay otros pues que no nos dan la oportunidad de hacer esos reemplazos fáciles y entonces de pronto se daña algo más. Bueno, esos son muchos problemas que pueden presentar cuando uno no hace las cosas como debería hacer. Por eso es que aquí toca aprender a hacer ese tipo de cosas pues muy bien. Estas son las pantallitas que estábamos contándoles que aparecían en la parte superior. Esto se va a habilitar en el momento en que esté midiendo alguna cosa que esté relacionada. Por ejemplo, aquí cuando está midiendo amperaje en corriente continua y pues se activan, digámoslo así, cuando está seleccionada la opción, que es en estas partes que están aquí en estos laterales. Entonces aquí los ubica, mire, los numera, le dicen dónde le va a aparecer el símbolo y aquí le hace una tabla con los símbolos. Le dice adicionalmente pues qué hace cada símbolo. ¿No? Por ejemplo, si está midiendo acá estas unidades como farad, milivoltios, microamperios, pues aparece el símbolo, ¿no? Y aquí se refiere que son unidades de medición. Lo que le va a aparecer, este sería el número 10. Entonces aparece acá, mira, esta partecita de acá en el lado derecho de la pantalla, pues les va a aparecer qué es lo que están midiendo, ¿sí? Esas son pues las indicaciones de la pantalla para que usted conozca pues el multímetro que tiene o el que ha comprado. La parte inferior, donde coloco las dos puntas con las que tengo que medir, aquí me dice pues qué son las puntas o para qué sirven. Si usted se fija un poquito en las puntas o en las perforaciones que son estos hoyos negros, pues también están acompañados con unas letras que usted ya conoce, ¿no? Por aquí está voltaje, por aquí está resistencia, por aquí está el amperaje, ¿sí? Entonces también hay indicaciones en digámoslo así, en las periferias de los puertos que van a recibir las dos puntas. Eh, tenga en cuenta que en algún momento pues también hay una indicación, ¿no? Mire, por ejemplo, aquí dice terminal común. El terminal común para todas las mediciones es la punta de color negro, esta que está aquí de color negro. Entonces, ese es el terminal común o el que dice COM, para que lo tengan en cuenta. Em, en los demás, pues
Nos dice también, por ejemplo, que la terminal 1 es la entrada para medir corriente alterna, corriente continua, hasta 10 amperios. Entonces, mire que ya me está diciendo que si en algún momento yo tengo un circuito, bueno, aquí no importa si es de corriente alterna, corriente continua, pero si lo va a medir y tiene hasta 10 amperios, pues la punta que es de color rojo, que es la otra punta que tenemos, o la segunda, debe ser colocada en este puerto. Entonces, a veces esos cosas que de pronto la gente no se fija, ¿no? Porque de pronto siempre lo ha colocado en la misma posición toda la vida, entonces de pronto lo ha colocado aquí en la posición 3, ¿sí? Y pues no se le ocurre de pronto que el circuito pues va a tener que medir en algún momento corrientes cercanas a 10 amperios y que para eso pues tiene que mover la punta de color rojo acá, a esta posición 1. Entonces esas puntas también toca tenerles cuidado porque pues se colocan en posiciones especiales, ¿no? Por ejemplo, si yo tuviera aquí en el 1 la punta de color rojo y tratara de medir voltaje mm, o tratara de medir resistencia, que es lo que aparece aquí en la parte superior, o capacitancia, o medir diodos, ¿sí? O medir continuidad, que es esta como onda que aparece acá. Esas mediciones no las podría hacer teniendo la punta en la opción 1. Entonces, por eso es que está diseñada también la opción 3 aparte, para hacer ciertas mediciones diferentes a las corrientes que estamos midiendo aquí con el 1. Entonces, por eso es que las indicaciones de las terminales también aparecen en los manuales, para que usted sepa, pues, qué mide y cómo debe colocar las puntas en el multímetro. Bien, algunos mensajes de error, de pronto eh, por batería, miren que aquí aparece un mensaje por batería, por calibración, estos aparatos de pronto en algún momento o cada cierto tiempo toca hacerles calibración, que es como volverlos a dejar en su punto de funcionamiento ideal. Y esto pues me lo cuenta el manual. Bien, aquí hay otras varias cosas de la retroalimentación, de la pantalla, de la parte manual y automática que podemos tener para hacer mediciones, que nos ayude o no nos ayude para utilizar mediciones automáticas. Aquí hay unos botones también que tenemos para hacer pues distintas funciones también dentro del multímetro. Eh, bueno, aquí hay rangos, aquí hay pantallas que en algún momento se quedan como estáticas. Bueno, varios botones que aparecen adicionales. Y casi siempre, cuando esta gente hace los manuales, pues también nos cuentan cómo hace las mediciones, ¿sí? Inclusive nos hace advertencias. Entonces ustedes van a encontrar que estos manuales, aunque ahí este es relativamente corto, solo tiene 22 páginas, hay muchas advertencias donde le dicen a uno que debe tener en cuenta, ¿no? Y eso es una de las cosas importantes de todos los manuales, que le cuentan a uno que efectivamente pues usted tiene que tener en cuenta que altas tensiones de pronto no son medidas por este componente, ¿no? Que si usted de pronto se va a medir una alta tensión que pasa los límites, pues tiene que tener cuidado primero para hacer la medición y segundo, pues de pronto el aparato no le va a soportar esas altas tensiones, ¿sí? Entonces esas advertencias a veces son buenas leerlas porque también le dan a entender de pronto alguna falla que se pueda presentar durante la medición. Bien, ¿cómo se mide? Pues aquí nos cuentan, por ejemplo, cómo se mide la resistencia, cómo se colocan las puntas, ¿sí? Cómo se hacen las pruebas, inclusive la ubicación de las perillas, eh, voltaje en corriente alterna, corriente continua, también nos dicen, mire, esto se mide así, eh, milivoltios, ¿bien? Que hay varios tipos de mediciones. Entonces ellos en algún momento, bueno, aquí aparece corriente, ¿sí? Entonces toca tener en cuenta que las cosas pues que vaya a medir, aquí también le puedo explicar en un manual pues cómo se debe medir, cuáles son los pasos adecuados. Cuando usted piense en los pasos, pues por ejemplo, mire estos eh, indicaciones o estos puntos, porque a veces le dicen o algunas recomendaciones o le dicen exactamente cómo va a ser la medición. No es que uno se invente la forma de medir, ¿sí? La idea es que
que en algún momento, pues en algún manual exista unos pasos, pues que todos después seguimos y todos después nos aprendemos como la forma correcta de utilizar estos elementos. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Por eso es que estos manuales, pues a veces son chéveres verlos porque nos cuentan todo. Mire, por ejemplo, aquí nos está mostrando una adición de una pinza amperimétrica. Entonces nos dice que estos modelos adicionalmente se le pueden, además de las puntas que tienes, pues se le puede colocar una pinza para medir corrientes que son superiores a 10 amperios. ¿M? Entonces aquí este adicional, que por supuesto toca comprarlo, pues nos dice cómo se está moviendo aquí o cómo se conecta, cómo se verifica aquí. ¿Listos? La medición de capacitancia, cómo se mide frecuencia, ¿sí? Que eso también es de las cosas que tenía este multímetro. Presencia de tensión, o sea, presencia de voltaje sobre un circuito, prueba de diodos. Eh, bien, y pues algunas partes de las pantallas gráficas donde está la prueba del fusible, si el fusible está todavía bueno, si le está funcionando, si no está funcionando, que es la parte de mantenimiento. ¿Sí? El cambio de la batería, mire que tiene una batería con una tapa, la tapa pues tornillos, 3 tornillitos para destaparlo por la parte de atrás y efectivamente pues aquí está la batería. Más información, pues miren que aquí hay otra parte donde está el fusible, ¿sí? Entonces también hay una parte donde le indica, mire, aquí en esto está el fusible, o sea, en la tapa que le quitamos por este lado. Y bueno, hay una serie de recomendaciones hasta de limpieza. Limpie la caja con un paño húmedo y un detergente suave. La suciedad o la humedad de los terminales puede afectar las lecturas. O sea que casi siempre toca proteger esos elementos de los elementos externos como la humedad y ese tipo de cosas. ¿Listo? Para eso son los manuales. A nosotros a veces no nos gusta leer ese tipo de cosas, pero eso nos da a veces muchas explicaciones de algo que de pronto no sabemos. Por ejemplo, nos sueltan ese elemento, yo lo compro y me doy cuenta que eso puede leer frecuencia, pero como no sé medir, pues nunca la mido. Pero dense cuenta que pues se podría medir la frecuencia, ¿m? De una señal o de la tensión que está pasando de corriente alterna y medir pues efectivamente si corresponde a la que debería tener. Entonces, esas son cosas que los manuales pues a veces nos cuentan y que desafortunadamente a nosotros no nos gusta leer manuales, entonces no nos enteramos cómo se utiliza el aparato realmente. ¿Listo? Bueno, no significa que sea pues muy complejo. Realmente el hacer las mediciones pues tampoco es que sea tan complejo, pero pues a veces es bueno aprenderse pues o identificar por lo menos que todos estos botoncitos pues deben servir para algo y si uno no sabe pues mirar el manual. Bien, bueno, listo. Entonces sobre las mediciones. Estos circuitos, acuérdense que en algún momento cuando están utilizando estas baterías es corriente directa. Entonces hay que identificar pues los elementos básicos del circuito como siempre, ¿sí? Si están a la mano o por lo menos saber que existen y eso me va a indicar si en algún momento yo estoy midiendo, por ejemplo, corriente directa o corriente alterna. Eso me va a también pues apoyar en esa identificación, que es lo primero que uno trata de hacer, ¿no? Saber cuáles son los elementos de ese circuito que uno va a medir y por qué está compuesto. Si ustedes se acuerdan, esta parte de acá, donde está el bombillo, en algún momento va a consumir esa potencia que se está generando acá en la batería. ¿M? Adicionalmente, pues hay un elemento de control que es el interruptor, que me va a permitir o no el flujo de electrones y todos los electrones pues van a fluir por un conductor, ¿sí? Dentro de todo el circuito. Entonces inicia el circuito, hace todo el recorrido por los elementos y regresa otra vez al generador. Y eso sería un circuito. Mientras que esté abierto el interruptor, pues no se puede hacer ese recorrido. Y eso es pues, lo primero que toca empezar a identificar, los elementos, ¿sí? Y el circuito que vamos a medir. Ahora vamos a suponer que nosotros vamos a identificar pues o vamos a hacer una medición de voltaje. La medición de voltaje, por supuesto, va a necesitar que tenga usted su circuito
ya identificado, que sepa en qué punto va a medir el voltaje. ¿Mm? Y adicionalmente, que usted sepa pues configurar el multímetro, que esa es la idea, ¿no? Configurar un multímetro. Puede ser que de pronto tenga un botón de encendido, a veces unos tienen un botón de encendido, entonces lo primero pues toca encenderlo. Puede ser que en algún momento estas pinzas que están aquí o estas puntas que están aquí estén desconectadas, entonces toca identificar esta parte donde deben ir conectadas las puntas. Eso es lo primero que pues tendríamos que identificar. Recuerden que lo más normal o lo más común es que esta pinza negra esté conectada a un puerto que se llama COM. ¿Listo? Entonces, ese es el más común o ese es el puerto común. Entonces, el negro siempre va a ir ahí. El negro siempre va a la puerta, al puerto COM. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Lo otro, si pues toca mirar aquí, mire, aquí tiene 4 puertos. Digamos que esto como es una gráfica muy sencilla, no nos muestra qué puerto es, ¿sí? Pero nosotros sí sabemos que necesitamos medir voltaje. Y por supuesto sabemos que este voltaje es de corriente continua. Entonces, podría ser que este símbolo de voltios esté en este puerto donde está conectado. ¿Listo? Eso sería una de la identificación. De pronto en el otro está amperios y en el otro pues puede tener otro símbolo distinto. Entonces, estas dos puntas son importantes conectarlas. ¿Listo? Encendemos el equipo, conectamos las puntas en los puertos que es, en este caso el COM y la punta roja en el puerto que mide voltaje o que sirve para medir voltajes. Lo siguiente es ubicar la perilla en la posición que necesito. ¿Sí? Entonces, yo ya sé que en algún momento estos circuitos son de voltaje y la corriente es continua. ¿Sí? Lo está generando una batería. Miren que acá tenemos una batería. Entonces, usted ya sabe que esto es corriente continua o corriente directa. ¿Listo? Ubica el símbolo. Si es solito, los símbolos pues en el símbolo que corresponda. Y si hay una serie de números, como lo habíamos visto, por ejemplo, 2, 20, 200, pues usted trata de colocarlo en la posición que más se acerque. ¿Listo? Digamos que esta batería, por lo general, como la mayoría de las baterías, pues es de 1.5 voltios. Entonces usted tiene que colocar la perilla aquí en esta posición, que es la de 2, ¿sí? Voltios. ¿Listo? Pensemos que por aquí en esta esquina están todo lo de voltios. Digamos que aquí está todo lo de voltios de corriente continua. Entonces usted lo ubica en la posición. Bien. Todavía, si se dan cuenta, usted ni siquiera ha tocado el circuito. Pero lo primero que hay que hacer es hacer los 3 pasos que acabamos de hacer. Encender el equipo, colocar las puntas donde debe ser en el puerto que debe ser, la punta roja y la punta negra, y colocar la medición correcta con la perilla. Entonces usted lo que está listando es el componente, usted lo que está listando es la herramienta, sin haber hecho ninguna medición. ¿Listo? Y cada vez que vaya a hacer una medición o vaya a cambiar, prácticamente usted tiene que hacerlo pues separado del circuito. Entonces, quiere cambiar algo, pues lo puede hacer separado con tranquilidad. Mueve la perilla donde tenga que mover, se verifica si la punta roja está donde usted la necesita y vuelve a hacer el procedimiento de nuevo. ¿Sí? Mientras que usted pues ya lo puede hacer un poquito más fácil más adelante. Pero trate de que las cosas no se hagan encima del circuito o nunca las haga encima del circuito. Haga las cosas siempre con calma y haga los 3 pasos que vimos acá, hágalos aquí por separado. ¿Listo? Usted no necesita ir a meterse de una vez al circuito y a colocar las puntas donde debe colocar de una, ¿no? Eso, el circuito espera, está ahí funcionando y el circuito espera, así que usted lo único que tiene que hacer es configurar su multímetro primero, con calma. Saber qué es lo que va a configurar, saber qué es lo que va a medir y ahí sí ya con tranquilidad se va a medir. ¿Listos? Bueno, entonces, ahora sí, ahí seguiría, ¿qué es lo que voy a medir? En este caso voy a medir voltaje. Bien, para medir voltaje se tiene que buscar el elemento que está generando, por ejemplo, el generador, este que está aquí, la batería, o se va a buscar un elemento en el circuito que esté haciendo algún consumo
o que esté transformando la energía que estamos generando. Entonces, ¿dónde podría medir las cosas? ¿Podría medirlas aquí? ¿O podría medirlas aquí, en este elemento donde dice aparato eléctrico? ¿Bien? O donde dice generador. ¿Por qué uno no mide en el interruptor? Porque es que el interruptor lo único que hace es abrir el cable. Entonces, yo aquí no necesito medir nada. Sí, en el interruptor no se mide nada porque pues, eso simplemente es como si usted abriera el cable y ya. Entonces, este interruptor prácticamente no hace nada. El conductor, pues usted ya sabe que ahí se va a mover la corriente eléctrica, entonces, pues aquí no se va a medir, ¿sí? O no hay algo que ustedes ya conocen que se llama una diferencia de potencial. Entonces, esta palabrita es donde ya empezamos a ver por qué es que llaman una diferencia de potencial. ¿Listo? En este punto que está aquí, donde está el más, ¿sí? Vamos a suponer que aquí hay un potencial X, ¿sí? Y en este punto donde está el negativo, vamos a pensar que hay un potencial Y. Entonces, cuando usted habla de diferencia, pues habla en la diferencia del potencial X con el potencial Y, o lo que está pasando aquí por el lado positivo y lo que está pasando por el lado negativo. Entonces aquí va a haber una diferencia entre los dos. Recuerden que para mover esos electrones, pues uno de los dos tiene que ser más fuerte. Entonces, eso es lo que yo voy a medir aquí, la diferencia de potencial entre los dos extremos. ¿Mm? Para eso, voy a borrar un momentico acá. Bien, para eso, entonces, ¿qué hace usted? Ubica eh, una de las puntas, ¿listo? Bueno, la punta roja, bueno, primero la negra. La punta negra la ubica en un extremo, ¿listo? Digamos que aquí está la punta. Bien, no hay que meterle el dedo, aquí no le vaya a meter el dedo a la punta. No le vaya a meter el dedo ahí, ¿listo? Ahí no hay que sostenerlo, la punta se toma desde acá, de la parte de plástico, o sea, de esta parte que está aquí. Bien, si tiene que apoyar el resto de la mano, pues apoye la mano, si puede o si no hay ningún peligro. Pero tiene que tomarlas de acá. No toque la parte metálica porque al tocar la parte metálica usted va a hacer variar la medición. ¿Listo? Entonces usted también va a hacer parte del circuito, digámoslo así. Entonces por eso los dedos no van ahí. ¿Listo? Usted lo toma desde la punta de plástico o de la parte plástica para que quede separado el circuito. Y la otra parte, en el caso de voltaje, pues la va a colocar aquí en la otra punta. ¿Listo? Entonces va a medir una diferencia de potencial entre esta parte, entre este extremo y este otro extremo. Bien. Y eso le va a permitir medir voltaje. O sea que la medición que aparezca en pantalla va a ser voltaje, por supuesto, si usted tiene configurado bien esta parte. Si lo aseguró aquí en 2, pues lo más probable es que en la pantalla aparezca 1.5 voltios. ¿Listo? Que es lo normal de una batería de estas. O, pues, o lo que mida la batería, que en este caso es el generador. Bien. Entonces, ojo con ese lado, porque lo que yo voy a medir en voltios o en voltaje requiere que usted coloque las puntas en los dos extremos del generador, ¿sí? En este caso la batería, o del aparato eléctrico. Bien. Si usted va a colocar las puntas acá, entonces vamos a colocar la punta negra primero. Vamos a colocar, por ejemplo, la punta negra en este extremo. Bien. Y la punta roja la vamos a colocar en este extremo. ¿Listo? ¿Qué está midiendo usted en este momento? Pues la diferencia de potencial en esta parte, donde están llegando los electrones, y en esta parte, donde están pasando los electrones, o el otro extremo del aparato eléctrico. Por eso es que necesitamos los dos extremos, para poder medir una diferencia de potencial. Y así se mide el voltaje. Tenga en cuenta que en algún momento el interruptor no está abierto. El interruptor está funcionando, o sea que los electrones están fluyendo por todo este circuito. Y efectivamente, pues lo más probable es que este bombillo esté encendido, si está bien hecho el circuito. Entonces, estoy midiendo con el circuito en funcionamiento, que esa es otra característica de medir voltaje. El circuito tiene que estar en funcionamiento. Si el interruptor está apagado, aquí no le va a pasar nada. ¿Listo? Aquí no va a poder medir usted nada.
Entonces, tenga en cuenta que el circuito pues tiene que estar funcionando. El generador pues siempre va a generar, entonces ahí no hay problema cuando usted lo mide. Pero el problema va a ser acá en el aparato eléctrico porque usted no va a tener un voltaje en funcionamiento. Bien, esa es una de las cosas pues más sencillas. El problema es que esa no es la única forma de medir las otras dos mediciones que necesitamos. Acuérdese que esta forma solo es para voltaje. Eso es lo único que nosotros estamos midiendo acá. Solo voltaje en este caso. Y las puntas pues se colocan de esa forma. Bien. Preguntas, dudas, aclaraciones hasta ahí. No hemos medido corriente, no hemos medido resistencia, para que lo tengan en cuenta. Bien, bueno, listo. Entonces ahora sí vamos a medir corriente. Vuelve aquí mi circuito, sencillo. Vuelve otra vez hagámoslo aquí con letras. Mis recomendaciones, pues entonces primero encienda, ¿sí? Que eso sería el primer paso que tengo que realizar. Lo siguiente sería conectar las puntas. Voy a colocar aquí sencillo porque no me da tampoco mucho espacio. Y lo siguiente sería configurar la medición que usted necesita. ¿Listo? En el multímetro, todo esto son partes en el multímetro. Entonces, primero pues enciende el multímetro, conecta las puntas. Recuerde que hay una roja, que hay una negra, que la negra es la que ya usted sabe que va siempre en el COM. Y que la que por lo general cambia es la punta roja, dependiendo de cómo es la conexión en la parte inferior. Lo siguiente es la configuración, sabiendo qué voy a medir, en este caso es corriente, entonces voy a medir amperios, ¿sí? Y en este caso acuérdense que esto es corriente directa, entonces, o corriente continua. ¿Listo? Entonces el símbolo que voy a buscar es este. Cerciórese que esta punta pues tenga ese símbolo que es la A. ¿Listo? Si de pronto encontrara varias A, puede ser de pronto que usted encuentre ese miliamperios, ¿sí? En una y en la otra encuentre amperios. O encuentre un máximo que me diga, mire, aquí hasta aquí mido 10 amperios. Eso sería una de las variaciones que uno puede encontrar. Bien. Pero pues trate también de fijarse que esto sea para corriente continua si hay alguna indicación. Por ejemplo, una A con la línea que está aquí o 3 lineecitas muy cortas punteadas. Y esto sería pues amperios en corriente continua. Bien, eso sería lo que tendría que verificar en la perilla. Ahora los números. Ya sabe que de pronto hay una escala. Por ejemplo, la de 2, 20, 200. O de pronto miliamperios, o de pronto de 10 en 10, ¿sí? Pero la escala que más se acerque, pues trate de seleccionarla. ¿Listo? Y coloca la perilla en la posición que necesite. Digamos que esta es la posición que necesito ahorita. Que voy a medir 20 amperios. ¿Sí? Bueno, de pronto son miliamperios, entonces voy a medir 20 miliamperios. Pero pues ubico la perilla. Bien, ahora aquí hay un caso un poquito pues diferente, porque en este caso yo no necesito medir lo que pasa entre los dos extremos. Yo puedo medir sobre el medio conductor, por ejemplo. Y para eso pues lo que puedo hacer, por ejemplo, es ubicarme en una posición donde esté un conductor y abrirlo. Voy a colocar aquí un poquito de color blanco para que parezca el circuito que está abierto. Abierto es como si no tuviera pues el cablecito o no hubiera nada en estos dos extremos. ¿Listo? Bueno, digamos que yo puedo meterme en la mitad de los dos del cable, de los dos extremos de este cable. Bien, y tengo abierto el circuito. Bien, uno entonces, o la punta inicial o la punta de color negro, entonces va a uno de los extremos. Por supuesto, este cable pues está un poquito peladito. No tiene el recubrimiento de plástico, sino un poco pelado. Y coloco la punta de color negro en uno de los extremos y la otra
la coloco en en el otro extremo, que sería la de color rojo. ¿Listo? Bueno, ¿qué pasaría ahí? ¿O qué estamos buscando hacer con el multímetro? Si ustedes ven el flujo de los electrones viene por este cable, ¿sí? Llega al interruptor, el interruptor digamos que está funcionando, y cuando vaya a pasar al otro lado del interruptor, va a ir por la punta, va a entrar al multímetro, ¿sí? Va a atravesar el multímetro, ¿sí? Y va a salir por la punta roja, el flujo de electrones. Entonces ese camino, digámoslo así, que parece que estuviera interrumpido, pero realmente nosotros estamos metidos aquí en la mitad. O sea que yo me coloco el multímetro aquí en esta parte, en la mitad del circuito, ¿sí? Por donde están fluyendo los electrones. No a los extremos como habíamos hecho en voltaje, sino en la mitad del circuito. ¿Listo? Esto requeriría que en algún momento yo abra el circuito. O sea, yo corte el circuito, corte el cable y saque los dos extremos. Ahora, ¿qué me facilitaría la pinza amperimétrica? Pues el corte, ¿sí? Yo no tendría que cortar el cable. Yo simplemente abro aquí la pinza por el lado izquierdo. Aquí hay un ganchito para presionar y esto abre la pinza y atravieso el cable por la mitad. Entonces aquí en este caso de la pinza amperimétrica lo que me facilita es medir el amperaje sin necesidad de cortar el cable, ¿listo? O de abrir el cable o de meter mi multímetro en la mitad del circuito. Bien, para que lo tengan en cuenta, por eso es que es esta pinza de acá. Sin embargo, si no tenemos, pues ¿qué se puede hacer? Abrir el cable. Por ejemplo, retirar aquí de un extremo del interruptor el cable, ¿sí? Colocar la pinza negra en el extremo del interruptor y en el recorrido del cable que sigue, colocar aquí la punta roja, que eso sería pues meterse en la mitad del circuito. ¿Puede hacer lo mismo en cualquier parte del circuito? Pues sí, se puede hacer lo mismo. Por ejemplo, aquí en esta parte. Usted abre el circuito acá, ¿sí? Y coloca las dos puntas. Coloca una punta de color negro y la punta de color rojo. ¿Listo? No sin antes pues haber hecho estos tres pasos. Siempre toca hacer los tres pasos primero. Bien, entonces esa es una de las características. Mire que no lo medí a los extremos. No lo medí aquí en esta punta, ni lo medí en esta punta, ni lo medí en esta punta, ni lo medí en esta punta. En esas puntas solo se mide voltaje. ¿Listo? O lo que hemos visto solo se mide voltaje. El circuito como característica está en funcionamiento porque deben estar fluyendo los electrones. Entonces tiene que estar funcionando el circuito. ¿Sí? Por eso el interruptor debe estar pues cerrado, ¿no? O haber cerrado el circuito. Tener en cuenta pues que ese circuito después de haber abierto estas puntas toca cerrarlas, ¿sí? Para volver a dejar otra vez el circuito pues como estaba, ¿no? Cuando haga esos trabajos de abrir o cerrar pues el circuito sí debe estar apagado para que pueda hacer ese tipo de trabajos. ¿Listo? Y después ahí sí coloca las puntas. Esa es la forma de medir corriente que toca tener cuidado porque la gente se le olvida pues que toca estar en la mitad del circuito. ¿Qué es lo que hace la gente que se equivoca con esto? Coloca la punta acá, ¿sí? En el procedimiento, mide voltaje, ¿sí? Como hicimos anteriormente, y ahí mismo, dejando las puntas en esa misma posición, va y se cambia a amperaje. Ahí mismo, ¿sí? Sin haber movido las puntas. Giran la perilla y lo pasan a amperaje. ¿Listo? Eso es lo que por lo general intentan hacer. Por eso les decía que cuando hagan esos procedimientos, separen. Quiten las puntas otra vez. Eso no pasa nada si usted quita las puntas. ¿Sí? Verifique que todo esto está bien configurado y ahora sí vuelva a colocar las puntas. ¿Mm? Claro, no en esta posición porque esto es para voltaje. Es en esta posición la correcta. Bien. Entonces, traten de hacer eso por separadito, porque sí he visto que cometen ese error. Están midiendo algo bien, por ejemplo, voltaje, lo miden bien,
y tratan de medir otra cosa como amperaje y pues las puntas están mal ubicadas. Y ahí es donde pues un fusible también se puede ir del multímetro. Bien, entonces tengan cuidado con eso y hagan las mediciones por separado. Pónganle mucho cuidado a esta, que es corriente, ¿sí? Y qué se tiene que hacer para medir corriente, para que lo tengan en cuenta. Porque si no, pues lo confunden siempre con voltaje. Bien, preguntas hasta ahí, dudas, aclaraciones. Preguntas, dudas. No todos los circuitos se van a poder abrir, entonces por eso les decía que la pinza perimétrica pues es bastante buena para esos casos donde estos cables o estos conductores no se pueden abrir. Entonces para eso utilizan las pinzas amperimétricas. O la otra sería pues abrir los extremos, soltar aquí donde está el aparato eléctrico, donde está el componente llegando y separar aquí en este punto, para que usted no tenga que cortar cables o algo así. En las protoboard pues es más fácil, ¿no? Porque usted puede retirar los cables como habíamos visto el día de ayer. Por aquí creo que tengo abierto el circuito, ¿sí? Entonces, mire que estos cables que están aquí prácticamente son de un tamaño y se colocan en los huequitos, ¿sí? Entonces usted necesita retirar un cable y meterse en la mitad, por ejemplo en este negro, ¿sí? Entonces usted puede quitar el color negro, perdón, este cable, ¿sí? Y usted se coloca en la mitad. Coloca una punta en un extremo. Dios, disculpen. Aquí coloca la otra punta, ¿sí? ¿Listo? Y usted ya puede hacer medición de amperaje. Entonces, mire que usted está entre el diodo que aparece aquí en el dibujo y el cable negro, ¿sí? Que es el negativo. Entonces aquí colocó esta punta al negativo y esta punta al extremo donde está el diodo. Bien, cuando lo ponga a funcionar, este sí, desafortunadamente este no se configura el amperaje antes, entonces toca iniciar la simulación y ahí sí cambiar amperaje. ¿Listo? Bien. Sí, en esta simulación ahí sí no se puede, aquí se puede cambiar entre las distintas magnitudes, pero eso no se hace, ¿no? Eso no es normal hacerlo. Primero tengo que configurar aquí el amperaje. Entonces en este caso mire que me está dando 7.04 miliamperios la medición. Recuerden que aquí tenemos una batería de 9 voltios, ¿sí? Y el multímetro que está aquí. Batería de 9 voltios, la resistencia que ayer la teníamos en no me acuerdo cuánto, creo que era 1000. Y el diodo. Abrimos el circuito, el cable que estaba aquí lo quitamos y nos metimos en la mitad para medir amperaje. ¿Listo? Entonces en esta parte que son las protoboard, aquí se pueden hacer pues ejercicios más fáciles y se puede hacer una medición un poco más fácil, ¿sí? Porque aquí pues volvemos a colocar el cable de más adelante y volvemos a tener un cable aquí de color negro para cerrar el circuito. ¿Listo? Y estos cablecitos que aunque habíamos conectado los podemos quitar para omitir esa medición. ¿Listos? Entonces, aquí sí se ve pues cómo tiene que abrirse el circuito, pero lo normal es abrir el circuito. Ahí sí no hay otra cosa que hacerle. O utilizar la pinza perimétrica, como les había comentado. Bien, preguntas hasta ahí, dudas. Listo. Y resistencia, ahora sí, resistencia. Vamos a pensar que este aparato eléctrico que está aquí genera una resistencia en el circuito, ¿sí? Aquí es donde vamos a medir la resistencia. Los 3 pasos, ¿listo? No se los olviden. El paso 1 que es encender, el paso 2 es colocar las puntas, ¿sí? El paso 3 es configurar el multímetro, ¿sí? Y ubicar la perilla. La perilla en este caso va a estar en ohmios. Bien, vamos a medir la resistencia de este aparato eléctrico. ¿Qué hay que hacer aquí? Sencillamente se puede hacer lo siguiente. Coja el interruptor, ¿sí?
en este caso, el interruptor del circuito, y apague el circuito. Entonces apague. Bien. No necesita estar fluyendo los electrones, no necesita que el circuito esté funcionando. Para medir la resistencia de un componente, o por ejemplo una resistencia, ¿se acuerdan que uno de los símbolos de resistencia es un rectángulo con dos puntas? ¿Sí? Esto no necesita que tenga energizado o que esté pasando electrones a través del circuito. ¿Listo? Entonces, primero, pues en este caso puede apagar el circuito. No hay problema, ¿sí? Si no tiene un interruptor, entonces pues desconecte una de las puntas acá, ¿sí? Desconecte las puntas del generador para que esto no, que el circuito quede abierto. Bien, listo. Ahora sí coloque las puntas. Ya configuró todo su multímetro, ya todo esto ya está hecho. Y ahora coloque la punta negra en un extremo y coloque la punta roja en el otro. ¿Qué es lo que está midiendo aquí? Está midiendo la resistencia entre estos dos puntos, o la resistencia de este componente que está en la mitad, que en este caso dice aparato eléctrico. ¿Sí? Si fuera una resistencia común y corriente, pues usted coloca las dos puntas en los dos extremos de la resistencia. No necesita ni siquiera el circuito. Si usted se acuerda, esto tiene una serie de barritas de colores. Entonces usted ya sabe que hay unas barritas de colores, usted puede medir la resistencia, hacer el cálculo de este resistencia con la tabla de colores de la resistencia y verificar que en la pantalla pues tenga un cálculo aproximado dependiendo de la tolerancia, ¿no? Acuérdense que hay una tolerancia que está indicada en las resistencias. Entonces, ahí usted no necesita corriente, no necesita el circuito encendido. Entonces, no se le olvide que para medir resistencia usted no necesita circuitos encendidos. ¿Listo? Sí, las puntas sí las tiene que colocar en los dos extremos del elemento que va a medir. Eso sí es lo más parecido que tiene a medir voltaje. Pero en el caso de voltaje, el circuito está encendido. En cambio, en las resistencias, pues nunca se mide la resistencia de un elemento cuando el circuito está encendido. ¿Listos? Para que lo tengan en cuenta. Entonces no tiene que apagar siempre el circuito, siempre, siempre. Es más, si usted tiene este aparato antes de conectarlo a un circuito, pues lo puede medir. Por ejemplo, como esta resistencia. Yo compro la resistencia y la puedo medir. No tengo que meterla eh, en ningún punto, ni tengo que meterla dentro de un circuito. ¿Listo? Bueno, entonces, por ejemplo, aquí vamos a ver si coloco aquí una resistencia. No veo. Listo. Coloco una resistencia aquí. ¿Sí? No la tengo que energizar. Simplemente voy a utilizar el multímetro. Voy a cambiarle un momento acá a resistencia. Y coloco una de las puntas a un extremo. Espera un momento. Un momento que aquí me quedó mal colocada la resistencia. Coloquémosla aquí. Listo. Entonces coloco aquí el negativo a esta punta y coloco este positivo a esta punta. Bien. Y ahora sí mido resistencia. Aquí me está diciendo que tengo una resistencia de 1K. ¿Listo? Si usted mira aquí los colores, pues esto es una resistencia de 1 kilo ohm. Bien, si no, pues seleccionamos aquí la resistencia. Aquí nos dice, mire, 1 kilo ohm. ¿Listos? Entonces, aquí este elemento que estoy midiendo, que es resistencia, ¿sí? Y le estoy midiendo la resistencia o los ohms que pasan a través de ella, pues mire que no está dentro de ningún circuito, está sola, está separadita, no necesita energía para que yo le pueda medir resistencia. Y eso es lo que pasa pues con todos los elementos que vayan a pedir resistencia o que le vayan a medir resistencia. No necesito energizado nada. ¿Listos? En este caso no se necesita energizado. Bueno, listos. ¿Preguntas hasta ahí?
¿Preguntas hasta ahí? ¿Dudas, aclaraciones? ¿No hay problema? ¿Por qué no se deja silenciar? Bueno, bien, esto sería entonces, William, le toca que apague el micrófono. William, estamos escuchando al perro. Bueno, entonces, esto sería en un circuito de corriente continua, ¿listo? Esa sería la forma de medir en corriente continua. No es la única forma, que toca tener cuidado, ¿listos? Hay que tener, esto era pues cómo se medía también, ahorita lo volvemos a mirar. La otra forma sería corriente continua, ¿listos? Bueno, miremoslo estos antes para recordar, un recorderis aquí rápido. Listo, multímetro, encenderlo, símbolo de resistencia, voy a medir en este caso la resistencia, no necesito tener eh, energizado el circuito, miren que queda una resistencia de 2 ohmios, y voy a colocar el COM en un extremo y la resistencia, la punta roja que está conectada a ohmios, la coloco al otro extremo. Bien, en este caso, estas resistencias pues no tienen ningún problema, ¿no? Hay otros elementos que de pronto, cuando estén energizados, sí, de pronto aquí me va a aparecer un negativo. ¿Sí? No, eso no es ningún problema. De pronto usted está colocando al revés las puntas y simplemente lo que hace es intercambiar. ¿Listo? De pronto se está midiendo bien y no hay ningún problema, solo que apareció por aquí un negativo. Entonces puede ser que el circuito o la medición de las puntas está al revés. ¿Sí? Por eso pasa con los circuitos energizados. Con esta resistencia, así como no está energizado, pues esto da lo mismo colocar la punta negra a la derecha o a la izquierda. Ahí no hay ningún problema. Entonces, estas dos puntas, no hay necesidad de tener el circuito energizado. No se le olvide que usted ya debe haber configurado lo que va a medir, que en este caso son ohmios, ¿sí? Y después ahí sí colocar las puntas. En el circuito energizado, que es voltaje, o que hay voltaje en este caso para medir, no se les olvide que vuelve y juega configuración primero. Una de las puntas va a un extremo del elemento que quiero medir, que en este caso es este elemento el que estoy midiendo, y le estoy midiendo voltaje, y coloco la otra punta al otro extremo. Miren que está a los dos extremos del elemento que estoy midiendo. ¿Listos? Aquí es donde les digo que vuelve y juega. De pronto usted colocó la punta negra aquí arriba y la roja la colocó acá abajo. Entonces, por aquí le dio un negativo. Pero usted sabe que la batería da 1.5 voltios, que son positivos. Entonces, simplemente le cambia la punta. Ya eso no tiene tampoco mucha ciencia. De pronto usted se equivocó y colocó al revés las puntas. Eso no pasa nada. Bien. Bueno. Y corriente. Ahí se recuerden que corriente, donde vaya a medir, toca abrir el circuito. Entonces, supongamos que vamos a medir aquí bueno, aquí está señalado. Va a medir entre el generador y la primera resistencia que aparece aquí. ¿Sí? ¿Qué tiene que hacer? Abrir el circuito. Miren que aquí está abierto el circuito, en esta parte. Y es como si yo metiera el multímetro en la mitad de los dos extremos, ¿sí? O en la mitad de estos dos elementos. Ahí es donde me tengo que ubicar yo. ¿Ven? Entonces aquí coloca una punta desde un extremo a un extremo donde usted abrió y la otra punta donde está el otro extremo que está abierto. ¿Listo? En este caso el circuito debe estar energizado. Em, por ejemplo, vamos a medir en otra punta, en otro extremo. Si ustedes ven aquí el recorrido va para la que dice resistencia 2 o R2 y la otra va para R3. ¿Sí? Entonces, supongamos que voy a utilizar este pedazo que me quedó como más cómodo y voy a abrir este pedazo acá. ¿Listo? Bueno, lo pude haber hecho aquí atrás, pero pues digamos que me pareció más cómodo aquí. Y coloco las puntas. Coloco una de las puntas acá
y coloco la otra punta acá. Bien, y efectivamente pues todo esto va al multímetro. Y aquí es donde estoy midiendo corriente. No les olvide que esto es para medir corriente. Lo pude haber hecho, por ejemplo, después de esta resistencia, lo pude haber hecho, por ejemplo, por acá. Y lo mismo, tengo que abrir el circuito. ¿Listo? Entonces puedo medirlo de pronto a varias bases, en varios puntos del circuito. No solo en uno, sino lo puedo abrir en varias partes. ¿Listo? Bueno, claro, esto requiere de unos cálculos, pero pues, por ahora no nos corresponden esos cálculos. Bueno, listos. Ahora sí en corriente alterna, para que usted lo tenga en cuenta cómo sería en corriente alterna. Si ustedes se acuerdan, hay un símbolo de tierra, que es este. ¿Listo? Hay un símbolo o hay una parte del circuito que es la que maneja los electrones, donde eh, se mueve eh, toda esa alimentación que va a venir de afuera de la calle, del transformador de afuera, y que en corriente alterna la llamamos fase. ¿Listo? Y la otra, eh, recuerden que aquí se llama neutro. Entonces, a diferencia de esta que tiene positivo por acá y negativo por acá, recuerden que en corriente alterna tenemos fase, ¿sí? Los eléctricos también le dicen que esto es la línea viva, ¿sí? Porque es la que lleva el flujo de corriente, y el neutro. ¿Sí? Entonces, estos son los dos, digamos, si usted lo quiere tomar como polos, pues sí, es algo parecido. Lo que pasa es que en corriente alterna se llaman son fase y neutro. ¿Listo? Y la línea de protección, pues se llama la Tierra. Esta sería la Tierra. ¿Listo? La línea de protección, por si de pronto hay mucha corriente, mucho voltaje aquí está pasando por esta línea. Bien, ¿dónde están? Entonces, este señor que está aquí es la Tierra. ¿Listo? El que para él es que el gordito. Bien. Los otros dos, por supuesto, tiene que ser el neutro y tiene que ser la fase. ¿Listo? Lo normal es que este pequeñito, no sé si de pronto alcanzan a ver que uno es más pequeño que el otro, fuera la fase. Pero pues uno no sabe si hicieron bien ese circuito. Sin embargo, pues lo normal debería ser que estuviera bien hecho. Pero vamos a suponer que usted no sabe. Vamos a suponer que usted no sabe dónde está la fase. No tiene ni la menor idea. No sabe si es arriba o abajo. Lo que sí sabe es que está la Tierra. ¿Listo? Entonces, aquí en el multímetro, cuando lo encienda, lo primero que es encenderlo, ¿qué va a pasar? Que en algún momento usted va a identificar, por ejemplo, lo que va a medir. En este caso es corriente alterna, ¿sí? Y usted va a medir, pues, digamos así, lo más fácil que se puede medir en este lado porque tiene dos extremos, y el circuito en este momento está funcionando. O sea que usted lo que va a medir más fácil es voltaje. ¿Listo? En este caso, voltaje de corriente alterna. Bien. Dentro de nuestras mediciones por ejemplo, de una toma de corriente como estas, casi siempre las mediciones están entre 110 y 127. ¿Sí? Debe ser un número más o menos cercano a esto. Más cercano a este 110, ¿no? Más cercano por allá entre 110 y 115, que es un número un poquito más cercano a lo que casi siempre aparece. ¿Listo? Acuérdense que no necesariamente tiene que ser exacto, pero digamos que es un promedio. Bien, entonces perilla ubicada a la posición más cercana, digamos que la posición más cercana sea 200 y usted la ubica en 200. ¿Listo? No se le olvide que es voltaje de corriente alterna. Y lo siguiente es colocar las puntas. Bien, entonces, primero, aquí vendrían las puntas. Ah, bueno, las puntas aquí no. En el COM y la que le permita medir voltaje. ¿Listos? Bueno, primera punta entonces, ¿dónde la vamos a ubicar? La vamos a ubicar aquí en tierra. ¿Listo? Bueno, esa es la punta negra. Y yo voy a suponer que voy a colocar la punta roja.
Entonces la punta roja es la que voy a mover en caso de. ¿Listo? Voy a moverla en caso de. Y voy a colocarla en esta punta o en este extremo. ¿Sí? Entonces voy a colocar la negra aquí en tierra y en neutro. Bien. Yo sé que en tierra pues es una medida de protección y por ahí como es una medida de protección pues eso no tiene que tener ningún voltaje. Aquí no hay voltaje. ¿Listo? En tierra. Y digámoslo así que si yo uno la fase con el neutro, eh, puede generar pues voltaje entre los dos, pero si no tengo la fase conectada, pues el neutro no debería tener tampoco ningún voltaje. Solito, digámoslo así. Solito el neutro no debería tener nada. Entonces cuando yo haga la medida entre tierra y neutro, tierra y neutro, ¿no? Sin saber que el de arriba es neutro, entonces esto me tiene que dar aproximadamente cero, o me tiene que tener un número muy, muy, muy cercano a cero. ¿Listo? Digamos que haya una falla por allá del circuito, pero lo más cercano a cero que se pueda. De pronto hay una falla y diga que es 1 voltio, 2 voltios, pero pues es una falla ya de construcción o, o en algún lado del circuito y pues no nos da cero, ¿sí? Pero debería, porque esto no debería manejar ningún voltaje. Entonces, cuando usted lee esto, usted ya sabe que tierra es este de acá, ¿m? O sea que el otro, por lógica, este es neutro. Y así usted identifica tierra y neutro. ¿Listos? Para que lo tengan en cuenta. Así identifica tierra y neutro de una toma de corriente. Vamos a suponer que su toma de corriente, los dos son del mismo tamaño, ¿no? Que por allá en algunas casas todavía hay de esos que tienen el mismo tamaño. Entonces ahí es donde hay un pequeño problema, porque pues usted no sabe cuál es la fase y cuál es el neutro, ¿no? Y de pronto solo tiene un multímetro. Y para identificarlo, pues esperando que tenga tierra, se puede hacer de esta forma. ¿Listos? Esa sería la forma de identificar tierra y neutro. Bien, la siguiente. Mm, Como se identificó, pues tierra. Usted ya sabe que esto es tierra. Usted ya sabe que el de arriba es neutro. ¿No? Usted ya sabe que encontró el neutro. Pues lo siguiente que va a hacer es medir o pasar la punta roja abajo. Sí, en este caso sería la fase. Cuando tengo entonces tierra y la fase, ¿no? Estoy conectado con tierra, recuerden que esto es tierra. Y la fase, aquí se va a hacer como si en algún momento hubiera un flujo de corriente entre los dos y va a dar una medición. ¿Listo? Una medición, acuérdense que estamos por allá alrededor de los 110, 115, etcétera, voltios, que es lo que estamos midiendo de corriente alterna. ¿Listo? Entonces usted ya sabe que efectivamente ahí usted tiene la fase. O sea que ya identificó neutro, ya identificó tierra y ya sabe que obligatoriamente la fase es la de abajo. ¿Listo? ¿Cómo puede cerciorarse? Puede también hacer la medición siguiente. Eh, Pasar la punta negra, ¿sí? O colocar primero la punta negra en neutro y colocar la punta roja en fase. Y eso también le va a dar una medición aproximada de estas dos. ¿Listo? Entonces, mejor dicho, donde haya voltios o donde haya voltaje, debería ser solo en estas dos opciones. ¿Listo? Y las dos tienen en común que están conectadas la punta roja a la fase. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Bueno, eso es más de electricidad y es lo que dice 120, 220, pues son valores más exactos. ¿Listo? Entonces, depende cómo sea el circuito y bueno, que estén midiendo. Y hay otras formas de medir. Esta es la más sencilla que por lo general la que encontramos en las casas. ¿Listo? Pero pues es un valor aproximado. No es que, por ejemplo, tengan en cuenta que estas mediciones no van a dar, por ejemplo, 80 voltios. ¿Sí? En ningún momento les va a dar estos voltajes porque estos voltajes pues están fuera de rangos que en algún momento estamos manejando. Por eso les decía que el rango inicial era de 110 a 127. ¿Listo? Aproximadamente.
¿Listo? Entonces son rangos que por general están variando entre eso. Puede ser que le esté dando 115, por ejemplo, ¿sí? 120. Pero esos son rangos que de pronto no se van a desfasar mucho. Si de pronto usted le está dando, por ejemplo, 80, le está dando, no sé, 40, le está dando algo que se pase de un rango, ¿sí? Normal, para tener una sola fase. Y estos valores, pues esto no es normal, ¿sí? Ahí es donde de pronto el circuito puede tener algún problema. Entonces, piensen que esto tiene que dar en algún momento un rango de voltaje, ¿sí? Cuando tengan conectada la fase, ya sea fase y tierra o fase y neutro. ¿Listos? Y pues ustedes ya mirarán pues si de pronto está variando mucho, si está cambiando, si el valor se acerca más a 115, a 120, depende de lo que estén colocando aquí. ¿Listo? Eso depende de otras características también. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Bien, entonces así identificamos pues tierra, neutro y fase. Porque a veces les decía que a veces había problema y que era mejor cómo identificarlos, porque eh, a veces había personas que invertían esto. Entonces aquí dejaban la fase en el más grande y el otro en el otro, ¿sí? Entonces uno no sabía exactamente eh, a quién creerle, digámoslo así, ¿sí? Pero pues uno por seguridad pues trata de identificarla primero. ¿Listos? Para que lo tengan en cuenta. Si no, hay un destornillador también, o hay elementos como un destornillador, eh, que si lo han visto en algún momento, pues tiene una parte aquí plástica, ¿sí? Tiene un botoncito aquí que parece como un esferito, y aquí tiene, digamos así, un circuito pequeñito. ¿Listo? ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Pues este identifica, o este elemento identifica cuál es la fase. ¿En qué momento? Cuando usted coloque esta punta sobre esta ranura o la coloque dentro de esta ranura, usted le pone por aquí el dedito, ¿sí? Y esto por lo general ilumina, tiene como una forma de señal aquí, ¿listo? Y entonces hay unos tester que efectivamente le identifican cuál es la fase. Entonces, pues usted no tiene que hacer las pruebas que acabo de hacer, sino que con el tester simplemente le dice cuál es la fase. ¿Listo? Hay otras variaciones que también me dan aquí números. En vez de mostrarme una luz, me da un número. Entonces, pues es más fácil con otros elementos adicionales. Pero pues a veces, como les digo, uno no tiene todos los elementos. A veces lo único con que uno cuenta es un multímetro. O de pronto solo llevó el multímetro y así le toca pues identificar la fase y el neutro. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. O pues se compra un tester de estos sencillitos y con eso identifica las fases siempre. ¿Mm? Ya después pues hay cualquier cantidad de elementos que me facilitan los trabajos, pero pues la idea es en corriente alterna identificar estos dos. ¿Cuál es la fase y cuál es el neutro? ¿Listos? Y por supuesto que nos den pues una medición, ¿no? Lo único sí, acuérdense que entre estos dos no debería haber mediciones. Si hay alguna medición aquí, empieza usted a ver voltios, pues aquí debe haber algún problema entre la Tierra y el neutro. Y en algún momento, pues de pronto está por ahí unido o está tocando alguna fase en alguna parte del recorrido y está metiéndonos algo de voltaje por ahí en algún lado. Puede ser que de pronto haya alguna falla eléctrica y pues eso no es normal. Pero lo normal sería pues que se acercara entre tierra y neutro a 0 voltios. Bien, preguntas, dudas, aclaraciones. Si ustedes se han dado cuenta en esta parte, digámoslo así, aquí llega un cable atrás, o los que han visto de pronto, y aquí llega otro cable, y aquí llega otro cable. ¿Listos? Entonces, como estos son cables, estos son elementos conductores, eh, pues medirle resistencia no se le mide. ¿Listo? Se le mide resistencia de pronto a los aparatos eléctricos. ¿Sí? Ahí sí se mediría de pronto si tienen alguna resistencia interna. Pero a estos cables, pues no hay necesidad de medirle resistencia, ¿no? O no se le mide resistencia, o sea, usted no se coloca aquí, no se pone a medir la resistencia del cable, pues porque eso tiene también otros cálculos para sacar. Entonces no hay necesidad de medir resistencia, aquí no es normal que se mida resistencia, ¿sí? En estos circuitos. Entonces, por si pregunta, pues que no hemos medido resistencia. Y amperaje, como esto es un cable, ¿sí?
que está en algún momento en funcionamiento, recuerden que tocaría soltarlo de un extremo y del otro extremo donde está conectado pues un aparato. Por aquí debería estar conectado un aparato en funcionamiento. ¿No? Y como eso es un poquito complicado, entonces recuerden que está la pinza amperimétrica. Entonces usted tiene una pinza amperimétrica, ¿sí? Y esa pinza amperimétrica pues le coloca el cable por la mitad, bien centradito, y eso le mide los amperajes o le mide los amperios del circuito, ¿sí? Aquí en este caso es mucho más fácil leerlo por ese lado, ¿no? Pero debe estar en funcionamiento y debe estar fluyendo la energía para que lo tengan en cuenta. ¿Listos? Bueno, aquí lo normal es medir voltaje. Entonces, por lo menos cerciórese que el voltaje que usted necesita es el adecuado y es el normal. Bien, que eso es lo más importante de medir acá, cerciorarse de esa parte. Si no, pues toca mirar con una persona que manipule la parte eléctrica y el circuito eléctrico para que haga la revisión y pues nos garantice que hay un cierto voltaje que nos debe garantizar. ¿Listos? Que ustedes ya saben cuál es el rango. Preguntas, dudas, aclaraciones hasta ahí. No hay problema. Pregunten. Corriente alterna, corriente continua. Son dos mediciones distintas. Aquí, ¿cómo se puede hacer? Mire, resistencia con un elemento cualquiera. Le podemos variar el valor. Voy a colocarle aquí 190 ohmios. Coloco a un extremo los dos cablecitos, inicio la simulación y aquí me dice que tengo 190 ohmios. ¿Listos? El de abrir el circuito. Un momentico, conecto acá, inicio la simulación, amperaje. Círculo en amperaje. Voy a borrar las dos puntas. ¿Listo? Tengo que abrir el circuito. Ojo, porque tengo que abrir el circuito. Entonces voy a abrirlo, esta vez lo voy a abrir en el diodo. ¿Listo? Voy a quitar el diodo. Bien, una de las puntas entonces al negativo y la otra punta al positivo. Miren que está seguido, viene la resistencia, viene la punta, sigue el multímetro, viene por este cablecito y cierra por el cable negro. Entonces ahí ya puedo medir amperaje. Y me da 8.99 miliamperes. Listo, voy a retirar las puntas de nuevo. Retiro las puntas. Coloco el diodo otra vez donde estaba, el diodo LED. Voy a cambiarme a voltaje. Y voy a colocar la punta. Entonces voy a colocar la punta, por ejemplo, a la batería. Al negativo y al positivo. ¿Listo? Ahí estoy midiendo la batería. Entonces voy a iniciar. Y me dice que con el circuito funcionando, mire que no me alcanza los 9.9, pero sí muy cercano, ¿no? 8.99 voltios, que es casi los 9 voltios que me genera la batería. ¿Listos? Lo puedo medir en otro lado. Por ejemplo, voy a retirar estos dos. Conecto el negativo aquí donde está el diodo. Y el positivo donde inicia el diodo, que es donde se une con la resistencia. Inicio la simulación y me dice que ese elemento tiene 1.95 voltios. ¿Listo? Casi los dos, 1.95. Y voy a quitarlas otra vez. Voy a colocar la punta en la resistencia. Estoy midiendo voltaje, ¿no? ¿Listo? A los dos extremos de la resistencia para medir voltaje. Está el circuito en funcionamiento. Y me dice que tiene 7.04. Y el otro pedacito tenía ¿cuánto era? 1.45. Se me olvidó. Vamos a medir. Eso sería como 8 y pico.
casi los 9 que nos estaba dando acá. ¿Listo? Entre estos dos elementos pues están consumiendo el voltaje de la batería, entre el LED y la resistencia, que eso es lo que están haciendo. ¿Listos? Bueno, esa sería pues una forma. Oh, borré la que no era. Control Z. Bueno, listos. Preguntas, dudas, aclaraciones. No hay ningún problema con las mediciones. ¿Listos? Aquí hay unos enlaces que les voy a dejar. Estos acuérdense que son pues, unos videitos que nos dicen cuál es la forma pues correcta de hacer las cosas, ¿no? O los procedimientos. En este caso estos dos me cuentan desde dos perspectivas cómo es que ellos utilizan los multímetros. Lo digo dos perspectivas porque pues uno es más orientado a la parte eléctrica y el otro más a la electrónica. Entonces ustedes se van a dar cuenta que ahí ellos lo miran como de dos formas distintas. Es el mismo multímetro, pero pues lo miran como de dos formas distintas o lo cuentan desde dos perspectivas. Y este es el de la pinza amperimétrica. Bien, esta es la pinza amperimétrica para que los tenga en cuenta. Ahí le copié los dos en el chat para que le peguen la miradita y esto también después lo subo a la plataforma. También les dejo estos enlaces en la plataforma. ¿Listos? Por si de pronto necesitan hacer un repaso del multímetro o de las mediciones que estamos teniendo. Preguntas, dudas, aclaraciones. Hasta ahí. ¿Alguno que tenga alguna pregunta? Ejercicios. Ley de Ohm. Ley de Watt. ¿No? ¿Ninguna? Profe, yo tengo dudas con la ley de Watt cuando se pasa de cuando son kilovoltios a ohmios o algo así. ¿Kilovoltios a ohmios? ¿O qué kilovoltios a ohmios? Que lo pasa. Son dos unidades de medida distintas, ¿no? De las que me está hablando. Señor, es que en la guía hay unas cuando se pasa que le piden el valor a uno la resistencia y cuando tiene la potencia, pero así se la roba a uno en kilovoltios. Entonces, usted está en kilo. Me está hablando de esto, ¿sí? Sí, señor. Está hablando en kilos. Entonces, recuerde que usted tiene que hacer la transformación. Sí, señor. Entonces, esto no lo puede dejar en kilos. Tengo que Porque hacer pues otra cosa con 1000 o a veces se 10.000. equivocan. Entonces, más bien le coloca 10.000. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, entonces hasta ahí es uno de los cambios que tiene que hacer. Entonces, no se le olvide. Eso es lo Ajá. primero que tiene que hacer. Quitar estas K. Quite estas K o quite estas M, Ok, que son sí, señor. mil. Bien, eso es lo primero que hay que hacer. Y Sí, segundo, sí. aquí le está mostrando son medidas que ya están tomadas dentro del circuito. O sea, todos estos valores ya están tomados dentro del circuito y le están pidiendo es que haya las otras, las que hacen falta, Exacto. las que están en vacío. O Sí, sea, señor. mire, aquí tiene voltios y aquí tiene ohmios. ¿Sí? Sí, señor. Entonces, aquí tiene que hallar amperios, tiene que Ok. hallar la media con la ley de Ohm. ¿Listo? Sí, señor. Y con la ley de Watt, pues hallar los vatios que estén aquí. ¿Vale? Sí, ya, ese es el procedimiento aquí, hallar los espacios vacíos, pero teniendo en cuenta los otros. Ok. Como les había dicho el día de ayer, hay tablas que en algún momento nos ayudan nos facilitan ese trabajo. ¿Listos? Entonces creo que está aquí. A ver si está en esta de aquí la tablita que les mostré ayer. Mm, Está cargando, ya está cargando, listo. Despeje de fórmulas. ¿Se acuerda de esta que les mostré ayer? Sí, ¿Se señor. recuerda de esa? Bueno, entonces listo. A usted le voy a mostrar entonces. A usted le dan vatios, ¿sí? Porque en la tabla aparecen los vatios. No sé cuántos haya, pero digamos que aparecen. Y a usted le dan resistencia. Bien. Entonces, ¿qué puede hallar usted cuando le dan dos valores? Le dan este
y le dan resistencia, que es este o este. ¿Qué hace ahí? Hallar el tercer valor. Tiene 2 y como eso es una ecuación que tiene 3 datos, entonces usted puede hallar el tercero. Con esta fórmula usted puede hallar la intensidad de corriente y con esta fórmula usted puede hallar el voltaje. Entonces usted reemplaza los valores, ¿sí? En este caso aquí me dice que los vatios son igual a la resistencia por la intensidad al cuadrado. ¿Listo? Entonces, ¿qué haría aquí? Usted tiene voltaje y tiene vatios y tiene resistencia. Entonces, lo que le hace falta hallar es intensidad. ¿Sí? O el resultado de los dos, pues va a ser intensidad. Bueno, que como eso está multiplicando, pasa aquí a dividir. Esto le queda algo así. Y le da al cuadrado. ¿Cómo quita uno los cuadrados? Saca la raíz cuadrada de lo que le dé aquí y la raíz cuadrada aquí. ¿Listo? Eso es lo que uno hace. Si no, lo hace con voltaje. Entonces, vatios es igual a voltaje al cuadrado sobre resistencia. ¿Listo? Vuelve y juega. Está dividiendo, ahora pasa a multiplicar. Entonces queda vatios por resistencia igual a voltaje al cuadrado. ¿Listo? Sí. Bueno, ¿cómo quita usted los cuadrados? Con algo que se llama la raíz cuadrada. Pero claro, usted sabe que que si aquí le dicen que esto es voltaje al cuadrado, pues usted, por ejemplo, puede encontrarse con un resultado que diga 9. Usted ya sabe que 3 por 3, pues son 9. Entonces eso es, ¿sí? Lo puede también sacar por ese lado. O si no, le saca raíz cuadrada. Raíz cuadrada aquí y raíz cuadrada aquí. Y eso siempre quita los cuadrados. La raíz cuadrada es como el inverso de la potenciación. ¿Listo? Sí. Bueno, entonces hay que utilizar esta. Saber qué le dan y hallar la tercera. Ah, ok. ¿Listos? Bueno, ¿algo más? No sé. Gracias. Bueno, listos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda, aclaración? ¿Listos? Bueno, espero que ya hayan armado sus parejas. No se les olvide armar sus parejas. Háganse una videollamada entre ustedes a través de Meet o algún otro, digamos si les gusta Zoom, y hacen una grabación pequeñita, por ahí de unos 5 minutos. Y me explican pues lo que acabo de explicar, ¿no? La medición de cómo se hacen las mediciones con los multímetros. Bien, puede utilizar un multímetro en una imagen, no se preocupe. Por ejemplo, aquí les mostré la imagen, ¿sí? Puede colocar usted esta imagen y empieza a explicar, mire, aquí toca hacer esto, te va a colocar una punta así, lo primero que usted tiene que hacer es encenderlo, lo segundo que tiene que hacer es esto, lo tercero que tiene que hacer es esto, ta, ta, ta. ¿Listo? Si tiene el multímetro y lo ha manejado antes, pues, y de pronto quiere hacer una grabación, pues también se puede. ¿Listos? No hay ningún problema. Entonces, hay muchas formas. Por ejemplo, no sé si por aquí todavía tengo un programa. Ah, sí, aquí está. Este programa que está aquí, que se llama Screencast. Este programa lo que hace es grabar el escritorio, ¿sí? Entonces, él cuando inicia, pues yo puedo mover cualquier cosa al escritorio, explicar en una presentación y él me graba, ¿sí? Lo máximo que tiene esto de grabación creo que es como 5 minutos, pero pues él hace la grabación, ¿listos? Y ya les puede grabar el escritorio. Y así hay muchas aplicaciones que hacen ese tipo de cosas, pero pues lo más fácil yo creería que si no es con el celular, grabarlo con una sesión, por ejemplo de Meet o de Zoom, que son como las dos aplicaciones de videoconferencia más fáciles. Y las dos pues tienen grabación. Ustedes ya tienen Meet en su correo Micena. Recuerden que ustedes ya eh, tienen Meet por acá, en una de estas opciones. Entonces ustedes pueden generar una videoconferencia. Mira, aquí está Meet, en el correo Micena. ¿Listo? Y pueden hacer la grabación.
en las parejas que ya hayan ubicado. Para estar en el grupo de WhatsApp, entonces afortunadamente ustedes como tienen WhatsApp, entonces eh, se pueden contactar y pueden armar las parejas. ¿Listo? Pueden utilizar este también. Recuerden que este señor se llama Tinkercad. Se loguea uno con el correo de Micena y puede armar un circuito. ¿Qué es lo que puede agregar uno acá? Mire, la protoboard, la batería que está por aquí. Todos esos elementos están por aquí al lado derecho. Un LED sencillo. Mire, aquí está el LED. Una resistencia. Mire, aquí coloqué la primera que me apareció que era la de 1000. Coloqué un cable a la parte positiva. Un cable negro saliendo como organizadamente hasta la parte negativa. ¿Sí? Mire la negativa aquí. Y después la medición con este que se llama un multímetro. Colocar las dos puntas. Mire, aquí dice negativo y dice positivo. Y aquí están las tres mediciones que se pueden hacer. Amperaje, voltaje y resistencia. ¿Listos? Entonces también se puede utilizar este, si lo quieren utilizar, para explicarlo. No es complicado, es meter unos elementicos sencillos. Mire, 1, 2, 3 la batería, 4 el multímetro y conectar. Ah, bueno, 5 con la protobar. Y así podemos generar un circuito y medirlo. Con un simulador también. ¿Listos? Entonces, toca es que se imaginen cómo lo harían y listos. Y hacerlo. Bien, preguntas, dudas, aclaraciones. Preguntas, dudas, aclaraciones. ¿No hay problema? Bueno, listo. Entonces, hoy sí era cortico, las 8. Entonces, aprovechen este tiempo que queda para hacer sus ejercicios, terminar de definir estas partecitas que están en sus ejercicios, de pronto para generar el video de una vez, echarle una miradita a los enlaces que les coloqué ahí, que son bastante sencillos, o completar las tablas que le haga falta. ¿Listos? Mañana les subo el enlace para que coloquen la actividad de esta guía, que es la de electricidad básica. Bien, para que lo tengan en cuenta. Mismo procedimiento de la vez pasada, ¿no? Y mañana igual se los muestro también. Bien, preguntas, dudas, aclaraciones. No hay problema. Bueno, listos. Voy a tener un momentico la grabación.